Muy bien, pues, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Gracias, pues son las 6 en punto de la tarde, vamos a comenzar. Y pues en el marco del Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura, pues hoy tenemos a Sebastián Pineda Buitrago. Con su conferencia, permítanme, estoy abriendo un momento. Estética de la lectura o la lectura en la era de la reproductividad cibernética. Y pues muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Anaid. El gusto es mío. Gracias. Voy a presentarte. Y bueno, pues Sebastián es investigador y ensayista colombiano, nació en Medellín en 1982, estudió la licenciatura en literatura en la Universidad de los Andes de Bogotá. Entre 2001 y 2007 fue un asiduo tertuliano del escritor Germán Espinosa e investigador del Instituto Caro y Cuervo. Su tesis de pregrado, La Musa Crítica, Teoría y Ciencia Literaria de Alfonso Reyes, fue publicada en México por el Colegio Nacional en 2007 por recomendación de José Emilio Pacheco. Coordinó las ediciones monográficas de la revista Antropos de Barcelona, tanto sobre el escritor mexicano Alfonso Reyes como sobre el ensayista colombiano Germán Arciniegas. Después de casi 10 años de investigación, en 2012 publicó su breve historia de la narrativa colombiana, siglos XVI-XX, que constituye un aporte a la historiografía y a la crítica de la literatura colombiana. En Madrid, becado por la Fundación Carolina, estudió la maestría en Filología Hispánica que se impartía en el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC en Madrid. A mediados de 2011 se radicó en México, donde se hizo doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, y durante una estancia de investigación en Alemania, como parte del grupo Entre Espacios, Movimientos y Actores de la Globalización, en la Universidad Libre de Berlín. Publicó en 2014 Comprensión de España, una antología crítica de la obra de Alfonso Reyes, que en 2015 ha sido traducida al francés. Fundó la desaparecida revista colombiana La Movida Literaria junto a Andrés Mauricio Muñoz y Juan Pablo Plata, y ayudó a fundar la revista internacional Alba Magazine y la Red Nacional de Estudiantes de Literatura de Colombia. Escribe un blog en el diario colombiano El Tiempo sobre literatura. Es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Publicó en 2016 el libro Tensión de Ideas, el ensayo hispanoamericano de Entre Guerras, sobre José Ortega y Gasset, Eugenio de Ors, Marcelino Méndez Pelayo, José Vasconcelos y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. Es parte del grupo de investigación Humanismo Europa de la Universidad de Alicante, como también de ensayo en diálogo de la UNAM. Se dedica a la historia intelectual o historia de las ideas a través del estudio del ensayo en la lengua española. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues te cedo la palabra a partir de este momento y los invito a que sus comentarios o sus preguntas las vayamos pues escribiendo en el chat para al final tener conversación. Muchísimas gracias, Anaid, y pues un placer estar aquí acompañando a este congreso de lectura, que entiendo pues hay gente de varias partes de Latinoamérica, del mundo de habla hispana, pues quizás hasta de Brasil, de otras partes, y bueno, nos alegra mucho, además que sea aquí en la Ibero Puebla. Bien, entonces pues voy a tratar de que lo que he preparado para esta conferencia pues sea algo muy ameno de leer, no en vano pues el título es justo la estética de la lectura, en primer lugar, y naturalmente pues hacer comentarios al margen en tanto que vamos leyendo. Hay momentos en que pues, haré más uso de
de la oralidad y en otras partes por la, digamos, rigurosidad del tema, pues me apegaré a lo que llevo ya escrito. Como saben, pues parte de la idea de estas conferencias es vislumbrar lo que escribimos para futuros artículos o ensayos publicables. Entonces es también una recomendación o un consejo o sugerencia que suelo hacerles a quienes les gusta pues este tipo de oralidad secundaria, vamos a llamarlo así, ya veremos también por qué. Y en ese sentido pues insistir en que la lectura y la escritura pues se complementan, y además se complementan en la medida en que haya oralidad, es decir, conversación, pláticas, charlas, conferencias, etc. Antes de empezar, Anaí, ¿me puedes decir más o menos cuánto tiempo tengo y para que también haya lugar a preguntas y a diálogo? Porque veo que ya hay pues un buen número de participantes. Ok, Sebastián, pues me parece que tenemos prácticamente de aquí hasta las 8, bueno, como 1 hora 50, entonces... Vale, entonces procuraré dejar Ajá, un tiempo prudencial exactamente, para... para las preguntas y los comentarios, si gustas, unos 40 minutos o 50 minutos. Muy bien, muy bien. Entonces se me escucha bien, ¿verdad? Sí, yo sí escucho bien. Muy bien. Bueno, entonces el título de nuestra conferencia se titula Estética de la lectura o la lectura en la era de la reproductibilidad cibernética. Lo he antecedido con un epílogo de Heidegger que dice así: el inicio ha invadido nuestro futuro, está allí como una proscripción remota de que volvamos a alcanzar su grandeza. Cierro comillas. Empiezo con un resumen general de lo que vamos a exponer, vamos a comentar. Y entonces nuestro propósito aquí es elevar el tema de la lectura estética, pues efectivamente es también un problema filosófico. Aunque abundan técnicas de lectura rápida y programas de fomento de la lectura, esta no se trata tanto desde el punto de vista de la materialidad retórica y por ende filosófica, sino como una mera facticidad, es decir, como un proceso de homogeneización cultural por empobrecimiento o igualación por lo bajo. En un principio partiremos de la teoría de Pedro Aullón de Haro, Estética de la Lectura, una teoría general publicada en Verbum en España en 2012, para luego redondear el problema, por un lado, a la luz de la historia del libro y la lectura, problema planteado como tal por Schopenhauer y más recientemente por el anarquista católico Iván Illich, y por el otro, a la luz de las nuevas tecnologías. Aquí nos apoyaremos en cierta filosofía de la técnica que se remonta a Walter Benjamin. El título de nuestra conferencia es un guiño a su famoso ensayo La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, pasando por Derrida, de quien mencionaremos su preocupación por el logocentrismo de las máquinas, hasta Friedrich Kittler, un teórico de los medios alemán, para quien la gran crisis espiritual del siglo XX obedece ante todo a la capacidad de almacenar sonidos e imágenes independientemente del texto, es decir, al quiebre de la milenaria hegemonía de la escritura por el fonógrafo y el cinematógrafo. Pero estos medios han terminado por fundirse en la computadora digital que combina los tres flujos de datos: el textual, el visual y el auditivo, en dígitos y en consecuencia en escritura. Con lo cual no ha cesado, sino que se ha reforzado el imperio milenario de la lectoescritura en máquinas que ya saben leer y escribir autónomamente y que cada vez se perfeccionan más. Algo veremos también de la historia de la escritura, y si nos queda tiempo, hasta nos sumergiremos en Homero y la invención de las vocales. Pero vamos paso a paso. En primer lugar, queremos aclarar el problema estético-literario del analfabetismo funcional. Y esto nos lleva a aclarar el concepto de estética. La palabra estética, que viene del griego clásico aiestetike, y que quiere decir conocimiento que se adquiere por los sentidos, ha quedado reducida a sinónimo de peluquerías humanas y de canes, caninas. Ustedes buscan en el Google, ponen en el buscador
estética y verán que les aparecerán en primer término peluquerías caninas o humanas en el sector donde estén. Esto tiene que ver también con un problema de vocabulario filosófico. En la filosofía angloamericana por estética se asumió el gusto, taste, y la aplicación comercial de la estética supuso que el verbo principal es el to like, me gusta, lo que remite al solipsismo de las redes sociales que reducen la estética a mero gusto o respuesta emotiva del lector, lo que a su vez remite a complejas automatizaciones trabajadas por la psicología conductista, los perros de Pavlov que salían ante estímulos sensoriales y por la neurolingüística al servicio de las Big Tech. Aquí por lectura estética habremos de entender aquel proceso cognitivo e intelectual por el que somos capaces de percibir o de sentir la belleza generada por un texto. Hasta ahí, digamos, sería una definición muy general. Aunque, y esto pues un poco, digamos que habría que matizarlo mucho mejor porque la belleza no es necesariamente algo relacionado con la estética. Pero el problema de la estética se remonta desde su desarrollo como disciplina durante el siglo XIX. Aunque es una palabra de origen griego, debemos hacer notar que entre los griegos ni Platón ni Aristóteles dejaron tratados específicos sobre estética. Queda como una palabra diluida, pero ellos dejaron tratados sobre política, sobre retórica, sobre poética, sobre biología, pero no hay uno propiamente sobre estética. Este es un concepto que nace en el Aufklärung alemán, ¿no? En la ilustración alemana por Baumgarten, un filósofo de mediados del siglo XVIII, 1750 alrededor, que compone como tal el primer libro o el primer tratado de estética explícitamente, a partir del cual más adelante pues Kant, sobre todo para la crítica del juicio, la tercera de sus críticas, pues va a hacer un tratado, digamos, más específico al respecto. Entonces, la estética es una disciplina moderna que nace en la ilustración alemana, en el Aufklärung, y que pasa a las demás tradiciones europeas durante el siglo XIX. Aunque se insistió en que la estética no trata del arte y la belleza en sí, o como sinónimos, ¿no? También hay una estética de la fealdad, recuerden ese libro de Humberto Eco, Estética de la fealdad, y del mal y hasta de la basura, Estética de la basura, ¿no? Sino que la estética ante todo se trata de la sensibilidad como dificultad epistemológica, es decir, cómo la sensibilidad produce un cierto tipo de conocimiento. Es de notar que a partir de los manuales escolares españoles y franceses del siglo XIX, se institucionalizó la idea de que existe una clase de bellas artes, entre comillas, distinta a otra clase de artes útiles, también entre comillas. O dicho de otra manera, que el estatus del artista es superior a la del artesano, lo que en el plano literario equivale a diferenciar al poeta-escritor del publicista-periodista y a pues, cantidad digamos, de lugares comunes que siempre están tratando de establecer el diálogo entre literatura y periodismo, cuando, como vemos, es un problema al parecer de clasismos entre las mismas disciplinas que tiene que ver con esta diferenciación entre el artista y el artesano o entre el escritor y el periodista, cuando ambos en últimas están trabajando sobre la misma materia. Insisto entonces en que esto es un error, porque el artista auténtico trabaja con mentalidad de artesano, lo mismo que el escritor auténtico trabaja con mentalidad de periodista, es decir, de estar buscando sus fuentes y averiguando datos, etc. En ese sentido, la estética no puede ignorar la materialidad con la cual está construida. En este sentido, insistamos, el desarrollo de la estética en el siglo XIX pudo haber sido una reacción frente a la fotografía y otras formas de la reproducción de la imagen, cámara oscura, negativo fotográfico, panorama, diorama, etc. Hablando de esto de la introducción de la estética, ya dijimos que viene del Aufklärung alemán, de la ilustración alemana del siglo XVIII y que se institucionalizó en Francia y en España a partir del siglo XIX. Entonces tenemos que señalar acá al francés Victor Cousin, el ministro de Instrucción Pública en Francia, en cuyo tratado de la verdad, de la belleza y del bien, publicado en 1836, introdujo esta perspectiva estética tras haber asistido a los cursos al respecto que dictó Hegel en la Universidad de Berlín en 1823.
Hegel, como saben, en esos cursos los llamó tal cual, lecciones sobre estética. Son cursos que él no recogió de manera explícita, sino que luego sus alumnos pues establecieron o recogieron en notas. La traducción en España de ese tratado de Victor Cousin, que resume la estética de Hegel, la hizo el ministro también de Instrucción Pública de España, Antonio Gil de Zárate, en Manual de Literatura Española 1842. Los cursos de Cousin constituyeron el principal material de las cátedras de literatura española que, como parte de la Facultad de Filosofía, se inauguraron el 17 de septiembre de 1845 en todas las universidades del Reino de España. Como saben, ya México, varios países hispanoamericanos no hacían parte del Reino de España. Los únicos que aún seguían haciendo parte para 1845 eran Cuba y Puerto Rico. Y esto explicaría también cierta, digamos, estatus académico un poco más elevado que tuvieron sobre todo Cuba en comparación con los países ya independizados. En México, esta función de un ministro de Instrucción Pública que introdujera la estética solo llegó a darse hasta inicios del siglo XX en virtud al ministro de Instrucción Pública del último porfiriato llamado Justo Sierra, el inaugurador precisamente de la moderna Universidad Nacional en su discurso de 1910, y el que introdujo también las primeras cátedras de literatura nacional o española o en lengua española. Entonces, como ven, había un gran atraso en materia de lingüística y de literatura en la conformación de los estados nacionales. Pero ya veremos por qué. En realidad esto quiere decir que el alfabetismo, el asunto de alfabetizar a la población de los estados nacionales, se elevó a problema literario a mediados del siglo XIX y alcanzó probables soluciones en el fin de siglo. Como se sabe, el Código Napoleón, el Código Civil que Napoleón Bonaparte redactó en la Cancillería francesa entre 1804 y 1810, suprimió la vieja autoridad monárquica, pues para garantizar dicha autoridad monárquica se necesitaba asegurar la autoridad de una constitución. Ya no se juraba ante Dios, sino ante la Constitución. La ley es una palabra cuya raíz etimológica proviene de la misma que la del verbo leer, es decir, la lectura presupone la ley, o la ley presupone la escritura. Cada estado nacional, una vez librado de sus monarquías, necesitó entonces iniciar una campaña de alfabetización universal mediante cartillas, libros de texto u hojas volantes para hacer de cada ciudadano un elector, un votante, un sujeto de la democracia. Recuerden que cada ciudadano mexicano, una vez cumple los 18 años, ya es un elector, pero dividan ustedes la palabra elector, quiten la E y se convierte en un lector. Es decir, la democracia necesita lectores, gente que sepa descifrar los códigos, los símbolos que constituyen una nación. Pues bien, el exceso de alfabetismo, ojo, de alfabetismo, no estoy diciendo analfabetismo, alfabetismo, llegó a tal grado en Alemania que el explosivo filósofo Friedrich Nietzsche, en el apartado de leer y escribir de la primera parte de Así habló Zaratustra, un libro publicado en 1885, atacó virulentamente a la alfabetización masificada, o lo que en nuestros tiempos se conoce como analfabetismo funcional. En esto de que sea Nietzsche y los alemanes los que más critiquen el exceso de alfabetismo, de crear lectores para crear al mismo tiempo un Estado nacional, tiene que ver con que Alemania también es una suerte de nación tardía, una Spätnation, o nación tardía, insisto, y que su configuración nacional pues fue mucho más cruel y violenta que la de los otros estados nacionales y que solo logró hacerse después de la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, para 1885, ya Nietzsche estaba fatigado de este exceso de lectores, como él lo llamaría en este apartado de Así habló Zaratustra, y dice lo siguiente, abro comillas, un siglo más de lectores y apestará el espíritu. El que cualquiera pueda aprender a leer, a la larga termina por corromper no solo el escribir, sino también el pensar. En otro tiempo el espíritu era Dios, después se convirtió en hombre y ahora se convierte incluso en plebe. Hasta aquí Nietzsche. Esto último de Nietzsche proviene del no menos virulento Schopenhauer.
En 1851, en el segundo volumen de Parerga y Parilopepomena, perdón, pero eso es un trabalenguas, son términos griegos que indican accesorios y suplementos respectivamente. Nuevamente, Parerga y Parilipomena, que indican accesorios y suplementos en griego, ¿no? Entonces es el libro en donde Schopenhauer va a recoger sus escritos filosóficos pequeños, ¿no? Es decir, una suerte de aforismos o de pequeñas indicaciones que no recogió en su mamotreto del mundo como voluntad y representación. En este libro, en este segundo volumen de Parerga, Schopenhauer tiene dos pequeños textos maravillosos sobre la filosofía de la lectura. Es increíble que, bueno, a mí me sorprende que Chartier, por ejemplo, no haga caso de estos textos y que muchos sociólogos de la literatura o de la lectura los pasen por alto, que pasen por alto estos dos textos de Schopenhauer que, insisto, constituyen una auténtica, o sea, son, si queremos ver quién es el principal filósofo de la lectura, yo creo que Schopenhauer, sobre todo en el siglo XIX. Insisto en que me sorprende no hallarlo en Chartier y en otros sociólogos de la lectura. Bien, el primer escrito de Schopenhauer alrededor de esto se titula tal cual, sobre lectura y libros. En él, Schopenhauer plantea el problema de que ante el exceso de publicaciones en el Berlín de su tiempo, recordemos que también Schopenhauer era profesor de la Universidad de Berlín, pero que a diferencia de Hegel, que era su colega, casi no tenía alumnos, naturalmente por su actitud pues demasiado pesimista, ¿verdad? Entonces, Schopenhauer en el Berlín de su tiempo ya empieza a decretar lo siguiente: el buen lector se va a definir como aquel que sabe lo que no debería leer. Para empezar, al comprar libros, uno no compra el tiempo para leerlos. La mayoría de las veces se confunde la compra de libros con apropiarse de su contenido. Schopenhauer entonces va a regresar a la retórica antigua, al modelo de enseñanza antiguo, y va a insistir en lo siguiente: una fórmula latina, repetitio ex master studiorum. Bueno, o en español, la repetición es madre de los estudios. Cualquier libro importante debe ser leído enseguida 2 veces, dice Schopenhauer. La relectura aquí es la clave. Cualquier libro importante debe ser enseguida leído 2 veces, porque, claro, no es lo, por volver a Heráclito, a ese presocrático, así como nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie lee 2 veces el mismo libro. Y sobre todo la relectura implica que ya hemos superado el proceso de la impresión o el impresionismo y que estamos más dispuestos a analizar. El segundo pequeño escrito filosófico de Schopenhauer al respecto se titula Sobre erudición y eruditos. En él traza una diferencia entre información y comprensión. La información es la del erudito especialista que nunca sale de su casa y que se asemeja al obrero especializado de una fábrica, útil solamente para martillar o apretar una tuerca. La comprensión, en cambio, exige visión de conjunto y es propia del humanista. Y claro, aquí Schopenhauer se está dando cuenta, como más tarde lo hará Nietzsche en El origen de la tragedia, un libro que publica en 1871 y que constituye, digamos, su despedida del mundo académico, porque significó una ruptura contra la filología alemana de su tiempo y contra la interpretación de los clásicos griegos para Nietzsche, ¿no? Entonces, ese erudito, ese filólogo, ese filósofo, ese profesor que es especialista en un solo tema, hay chistes y memes al respecto. Oye, tú eres historiador, ¿qué crees? ¿Me puedes contar algo de la Revolución Francesa y, por ejemplo, de la época del terror de Robespierre entre 1793? Sé que la Revolución Francesa es de 1789, pero dame tantitas luces, ya que tú estudiaste y tienes un doctorado en historia sobre la época del terror de Robespierre. Pues muchos historiadores dirán, no, esa no es mi especialidad. Yo nada más me especializo en movimientos sindicales en el México de 1920 y se acabó. Es ese tipo, digamos, de erudito al que combate Schopenhauer y al que combate también Nietzsche en estos libros pues incendiarios, por llamarlos de algún modo, y que tienen que ver con la falta de visión de conjunto.
con el exceso de erudición, de información y no de comprensión. Y entonces, tanto para Nietzsche como para Schopenhauer, recordemos que en buena parte Nietzsche se considera un alumno de Schopenhauer, pues tiene que ver con este exceso de lectura, exceso de publicaciones que no se asimilan. Incluso Schopenhauer llega a la comparación de equiparar la lectura con la misma dieta alimenticia, ¿no? No todo lo que comemos se nos va a quedar ni nos va a nutrir, ¿no? Hay que hacer un proceso de selección y hay que alcanzar y conseguir aquello que realmente nos nutre. Bien, como vemos, criticar y hasta oponerse a la excesiva y violenta alfabetización de los estados nacionales, que pues inundaron de cartillas, de libros de texto a sus poblaciones rurales y urbanas, y las siguen inundando mediante publicidad de toda clase, ¿no? Ha sido vista por las tendencias más democráticas como una actitud reaccionaria y sumamente conservadora. Las críticas al respecto entre algunos hispanoamericanos son precisamente de autores considerados reaccionarios. El aforista Nicolás Gómez Dávila, seguramente después de leer a Schopenhauer y Nietzsche, sentenció, por ejemplo, lo siguiente contra el alfabetismo funcional. Voy a citar 2 escolios brillantes de este aforista, ¿no? 3 escolios. En el primer escolio o aforismo dice lo siguiente Nicolás Gómez Dávila, abro comillas: salvo en pocos países, querer fomentar la cultura recomendando la lectura de autores nacionales es empresa contradictoria. Tremendo aforismo. Se refiere a que el abuso de la metodología nacionalista entre países con poca tradición, y me perdonen, pero incluyo a Colombia o a México o a Cuba, ¿no?, hace más ignorante a la gente. El abuso de la metodología nacionalista, es decir, someter al estudiante a solo leer lo mexicano, lo colombiano, lo cubano, lo argentino, es condenarlo a la ignorancia. El segundo aforismo tremendo de Gómez Dávila: la literatura contemporánea, en cualquier época, es el peor enemigo de la cultura. El tiempo limitado del lector se gasta en leer, el tiempo limitado que el lector se gasta en leer 1000 libros mediocres embota su sentido crítico y lesiona su sensibilidad literaria. Entonces, como vemos, pues en el momento de ir a una librería, volviendo a Schopenhauer, no solo hay que preguntarnos cuánto vale el libro, sino realmente cuánto tiempo nosotros tendremos para leer ese libro que vamos a comprar. Y aún más, aquí volviendo al aforismo de Gómez Dávila, hay que también preguntarnos si nada más vamos a leer literatura contemporánea o si hay oportunidad de leer a los clásicos, aun cuando no estén de moda. Y entonces este aforismo en esta parte tremenda: el tiempo limitado del lector se gasta en leer 1000 libros mediocres que embotan su sentido crítico y lesionan su sensibilidad literaria. Y por último, este tercer escolio de Gómez Dávila: saber leer es lo último que se aprende. Tremendo, saber leer es lo último que se aprende. Volvemos entonces a esa otra observación de Schopenhauer, según la cual lo primero que debe aprender el lector en esta era de la reproductibilidad, primero de la imprenta, de la galaxia Gutenberg, que es en la que está Schopenhauer, hacia 1850, indica ya eso: saber qué no leer. Y entonces, en ese momento, ya para Gómez Dávila, en una especie de escatología última, saber leer es lo último que se aprende. Bien, voy a dejar esto como, digamos, piedras que lanzo en el estanque, a ver qué tanta onda causan en nuestra mentalidad, y voy a continuar con la exposición general. Llegamos así al gran problema de la lectura profesional u académica. Ahí vimos que transcurre pues de todo un proceso de alfabetismo de los estados nacionales y que llega pues a nuestra era más industrial o tecnocrática. Era de profesores, bibliotecarios, investigadores, críticos, abogados, notarios, historiadores y hasta literatos incluso, que ya no disfrutan ningún libro, pues piensan que disfrutarlo es perder el tiempo, y por ello exigen a los otros lectores que más que por placer, lean un libro por utilidad. La idea de que existe una clase de bellas artes distinta a otra clase de artes útiles, una alta literatura distinta de una baja literatura, es contemporánea al desarrollo de la lectura como actividad obligatoria. De ahí que, para armonizar estas diferencias,
aparecieron a finales del siglo XIX entre el profesorado o magisterio, digamos, más informado de Francia primero, con Ernest Legouvé, L'Art de la Lecture en 1877, y de España después con Rufino Blanco y Sánchez, El Arte de la Lectura, de 1898, son sendos tratados al respecto. Es decir, esta crisis de la alfabetización generalizada y universal de los estados nacionales, que condujo inevitablemente a una excesiva especialización y que va a llevar después al analfabetismo funcional, pues alarmó a estos profesores de normales. Estoy hablando de dos profesores de normales de finales del siglo XIX, Ernest Legouvé con el Art de la Lectura o el Arte de la Lectura, y su alumno, un español que va a escribir en 1898 el Arte de la Lectura. En este último, Rufino Blanco se presenta como profesor de asignatura de la Escuela Normal y ofrece definiciones impresionantes de la estética de la lectura. Llegados a este punto, preguntémonos también y busquemos incluso, bajo este ítem de arte de la lectura, ¿cuántos tratados vamos a encontrar en el siglo XX? Muy pocos. Es increíble cómo la verdad uno hace esas búsquedas y siguen apareciendo como casi los únicos referentes estos tratados de finales del siglo XIX, es decir, la lectura como concepción artística. Por eso mi crítica, nuestra crítica al principio, de que se ha asumido la lectura como problema sociológico, desde luego lo es, pero se ha olvidado afrontar la lectura como problema estético y artístico. Entonces escuchemos algunas de las definiciones de Rufino Blanco en torno a la estética de la lectura. Abro comillas. La lectura crea formas, porque transforma la expresión escrita en expresión oral y transforma, asimismo, como otras artes, los sonidos naturales de nuestro aparato fonético en signos orales, o lo que es lo mismo, en palabras. Luego la lectura es un arte. Cierro comillas. Y más adelante Rufino Blanco y Sánchez sostiene que el lector es artista como el músico que compone piezas musicales, pero que interpreta en el piano con suma maestría Chopin, Debussy o Erik Satie. Se llama pues con propiedad artista al lector porque arte difícil, es la interpretación de los que representan los signos gráficos. En otras palabras, así como el intérprete de piano se sienta frente al piano ante una partitura e interpreta a Chopin, a Beethoven, a Erik Satie, a Mozart, así el lector se enfrenta ante un texto, signos gráficos, y los interpreta mediante la voz o mediante la voz interior, que es el pensamiento. Lectura es el arte de interpretar los signos gráficos en signos orales. Maravillosa definición. El objeto de la lectura es la inteligencia del escrito por parte del lector y del auditorio y la producción de efectos artísticos. La lectura vivifica, da vida al signo gráfico. No hay buen lector que no sea, en acto o en potencia, un gran escritor. Ojo con esto, sobre todo para los que enseñamos lectoescritura. La lectura vivifica, da vida al signo gráfico. No hay buen lector que no sea, en acto o en potencia, un gran escritor. Sin embargo, el abuso de la metodología nacionalista, que ya, pues, a lo cual ya nos hemos referido en su momento, ¿no? Que nos obligó a despreciar la retórica, es decir, esta disciplina milenaria y antigua, fundada pues por los griegos y más tarde practicada y desarrollada por los romanos, y que nos obligó pues a que nuestros textos o nuestras lecturas fueran ante todo las nacionalistas, las que formaran la idea de un Estado-nación, hizo olvidar estas cuestiones retóricas. Y entonces, a su vez, probablemente ante el olvido de estas técnicas retóricas u oratorias, fueron disminuyendo las capacidades, asimismo retóricas y oratorias de los estudiantes. No se olvide el triste fin de Rufino Blanco y Sánchez, ¿no? Este profesor de asignatura de la Escuela Normal de España, que fue fusilado por los republicanos durante la Guerra Civil. No se olviden esas cosas, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar, no sin antes reforzar un poco este punto, cuando hablamos de la lectura como
como hablamos del lector, como un intérprete musical, que a su vez, que así como el intérprete musical, digamos, interpreta los signos de una partitura en notas musicales, el lector lo va a hacer en signos orales, es decir, le está dando una importancia a la oratoria. Pero la oratoria no solamente como la capacidad de hablar en público, lo cual desde luego es importantísimo, sino también como la capacidad de dialogar en silencio con la voz de los autores ya muertos, ¿no? Recordemos la primera estrofa de aquel famoso poema de Quevedo, según el cual pues empieza diciendo él: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. Fíjense ese último verso, escucho con los ojos a los muertos, un endecasílabo perfecto y que indica, no, y que solo está indicando el secreto de la lectura, ¿no? Es ese dialogar con los muertos, es esa capacidad del silencio mental y el habla, ¿no? Que ya es prueba concluyente de que la escritura encierra la voz y de que al leer, al enfrentarme con Sor Juana, con Cervantes, es decir, al leerlos directamente, supone que yo en algún momento voy a estar dialogando con ellos o voy a estar escuchando su voz. Entonces ahí vamos a regresar también, y dejemos ahí un dedo en el renglón, para hablar de los problemas respectivos al comentario de textos y cómo muchas veces la escolaridad contemporánea o la metodología pedagógica contemporánea, pues lo que siempre ha querido hacer es escamotear, un poco como los toreros españoles, escamoteando, toreando y toreando al toro para evitar afrontar el texto directamente, es decir, para darle a sus alumnos resúmenes de Cervantes, para darle a sus alumnos resúmenes de Sor Juana y escamotear la lectura directa de los textos, ¿no? Es decir, el diálogo en que ese alumno, sin duda, pues muy temeroso porque es primera vez que se enfrenta a textos difíciles, pues no lo va a lograr si le dan resúmenes. Pero más adelante volvemos sobre eso. Ahora quisiéramos redondear esta concepción, esta crisis de lo que nosotros llamamos la lectura alfabetizada, y que, como lo hemos indicado, sugerido, a partir de Schopenhauer y Nietzsche, y luego pues de estos tratados de Rufino Blanco, el arte de la lectura, tiene que ver con un exceso de alfabetización bajo una metodología nacionalista. Entonces, claro, todo esto lleva a una crisis universal. La ruptura con la retórica y consecuentemente con las técnicas oratorias, con el gusto por la expresión y el goce en el ritmo de las frases, prosa poética, poema en prosa, sintaxis de suntuosa irregularidad, coincide con el abuso de la lingüística y el estructuralismo, a partir sobre todo de un texto que muchos de ustedes conocerán, llamado Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Este curso de lingüística general de este profesor suizo se publicó en 1916, pero es de notar que se publicó de manera póstuma, es decir, él ya no estaba vivo, Ferdinand de Saussure ya no estaba vivo para 1916, sino que fueron las notas de sus alumnos, de manera que nunca sabremos muy bien hasta qué punto o qué es lo que realmente quiso decir Saussure con la diferencia entre signo y habla, o el significado y el significante, ¿verdad? Grandes investigadores han supuesto que lo que realmente quiso decir Saussure con estos conceptos, dado que él era profesor de griego y especialmente daba una cátedra sobre Homero, tiene que ver más bien con el problema entre texto e imagen. Es decir, el significado y el significante es como una suerte de diálogo entre el texto y la imagen, pero no está comprobado, y de manera que pues esto se instrumentalizó muy bien por la lingüística, y que vamos a ver entonces cómo irá operando en esta, digamos, desintelectualización de la propia lectura. La crisis universal en las letras y en la religión y en la política durante el cambio de siglo 1800-1900, y que supuso una pérdida de la hegemonía comunicativa del texto escrito, cuyo dominio había durado 2 milenios, tiene que ver con la irrupción del fonógrafo y el cinematógrafo, que estandarizaron el sonido y las imágenes en movimiento. Ya veo que hay unas preguntas acá en el chat, pero denme
voy a terminar la ponencia tal cual y luego desde luego daremos ocasión a responder estas preguntas. Vale, continúo. Entonces digo que esto también hay que explicarlo muy bien desde las cuestiones tecnodeterministas. Un poco ya me he inclinado por eso, porque si uno se queda, digamos, debatiendo y llorando sobre lo ya acontecido, como en el caso pues de esta ruptura con la retórica, consecuentemente con las técnicas oratorias y la pérdida de la hegemonía del texto escrito, pues hay que entenderlo no a la luz de una crisis espiritual, sino a la luz de una irrupción tecnológica nueva, como fue el caso del fonógrafo y el cinematógrafo, que estandarizaron el sonido y las imágenes en movimiento. En el mejor libro del anarquista católico Iván Illich, en el viñedo del texto, Etología de la lectura, un comentario a didascalio de Hugo de San Víctor, hay una gran reflexión sobre los orígenes de la lectura como disciplina escolar. La realidad social occidental, según Iván Illich, ha abandonado la fe en la cultura libresca. La pantalla ha reemplazado a la página. Y vale la pena resumir sus puntos esenciales siguiendo la idea de Heidegger, que citamos como epígrafe de esta conferencia. El inicio ha invadido nuestro futuro. Está allí como una proscripción remota de que volvamos a alcanzar su grandeza. Entonces Iván Illich, al comentar este texto de Hugo de San Víctor, nos va de repente, nosotros que estamos ahora mismo situados en las primeras décadas del siglo XXI y que hemos estado hablando en esta conferencia del cambio de siglo 1800 a 1900, Iván Illich nos va a sumergir a la Edad Media, más o menos hacia el año 1000, en donde aparece este Hugo de San Víctor, que era como una especie de monje medieval, que está en el tránsito en que el libro se va a empezar o más bien el texto, la página, se va a empezar a independizar del libro como tal. Porque el libro hasta entonces había sido, pues, ante todo hecho en pieles de vaca y de ternero, y hacia el año 1000, hacia la época de Hugo de San Víctor, empieza a pasarse al papel. Todavía no estamos hablando de la imprenta, que es hacia 1450, como saben. Estamos hablando apenas de la introducción del papel, que viene de la China y que llega al resto de Europa a través de Toledo, en España, ¿no? Entonces es en ese momento en que la página, el texto, se va independizando del libro, es decir, que ya puede haber hojas sueltas. El momento también en que gracias a otros monjes que vienen de Irlanda, se ha logrado hacer una distinción entre cada palabra, es decir, renglones y espacios entre cada palabra, lo cual permite una lectura mental o silenciosa. Hasta esa época, hasta la época de Hugo de San Víctor, según Iván Illich, la lectura era es decir, los espacios de lectura en las bibliotecas o en los monasterios eran lugares muy ruidosos, porque se necesitaba el escriba, el amanuense y el dictámenes, el compendi, varios elementos para producir la lectura, que necesariamente en ese momento tenía que ser oral. Pero a partir de estas nuevas técnicas del papel como soporte material y luego de esta combinación o aplicabilidad de distinguir cada palabra y cada renglón traído de los monjes irlandeses, empezó a ser posible la lectura silenciosa y en consecuencia aquellos lugares de lectura que eran antes ruidosos pasaron a ser silenciosos. Y esto al mismo tiempo va a producir digamos, la reforma gregoriana, ¿no? Tal cual la reforma del Papa Gregorio, y que entonces va a darse cuenta que ya que se puede leer en voz silenciosa, en voz mental, en voz callada, entonces esto asegura la soledad del religioso. Y entre las cuestiones de la reforma gregoriana está la eliminación de la concubina o de la compañera del sacerdote y la absoluta, digamos, fidelidad o casarse ya de plano con la iglesia. Claro, intereses económicos para que la iglesia heredara la herencia de ese religioso. Pero también esta idea de que en ese momento comienza a crearse también el yo que es consecuencia del alfabetismo. Recordemos eso, y eso está pues muy bien establecido desde los griegos. Entonces, toda esta crisis, toda esta lectura en silencio, todo este problema del dictatur, fíjense ustedes cómo lo describe muy bien Iván Illich en este libro que les acabo de citar y que tengo aquí conmigo, de hecho, permítanme
recomendárselos, quizás viéndolo bien, llama más la atención. Está publicado por el Fondo. Como saben, Iván Illich, este anarquista católico, también vivió aquí en México, en Cuernavaca, donde dejó pues varios alumnos, entre ellos a Said, Gabriel Said, ¿no? Y que pues fue al parecer pues obligado a salir de México por los... Se desactivó el micrófono. Ah, sí, perdón, se había apagado el micrófono. Ya me están escuchando de nuevo, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Entonces les comentaba acerca de este libro que no por sumergirse en la Edad Media y explicar el origen tal cual de la lectura silenciosa es menos interesante que cualquier tratado moderno, porque justamente el remontarse a estas épocas de grandeza, en palabras de Heidegger, es lo que nos da también grandeza para nuestro presente. Entonces, para que entendamos, digamos, más plásticamente este cambio tecnológico que hubo en la Edad Media, Iván Illich nos lo explica a través de la iconografía cristiana. Por ejemplo, hasta el año 700, claro, después de Cristo, los evangelistas escriben bajo el dictado de Dios, a menudo representado por un pájaro gorjeando en sus oídos. Es decir, necesitaban a fuerza el autor que les dictara, ¿no?, lo que ellos necesitaban copiar. Así escribieron Platón, Aristóteles, escribieron Quintiliano, escribieron Cicerón, escribió incluso también San Agustín, hasta Hugo de San Víctor, porque ya Santo Tomás y los que siguen posteriormente ya van a escribir por sí mismos, bajo estas técnicas materiales de las que acabamos de hablar. Entonces, después del año 700, aparece el evangelista copiando de un rollo que a veces un pájaro lleva en su pico. Es decir, ya no le está gorjeando, sino que ya esa materialidad es ante todo visual, ¿no? Y bueno, es muy interesante también para ver cómo del alfabetismo, y en este caso de la visualidad del texto, ya no de tanto de lo auditivo, va a depender o se va a incrementar ese yo supremo que va a alcanzar con Descartes en el siglo XVII, pues esa profunda filosofía solipsista. Por solipsismo hay que entender pues el mundo se limita a mi yo, ¿no? Pienso, luego existo, que es condición del exceso o del abuso de la misma alfabetización, y que ya ha llegado pues a extremos tan impresionantes que nos vamos acercando a la singularidad, ¿no? Es decir, que cada uno es su iPhone, o el iPhone ya es nuestro yo, nuestro teléfono inteligente, con el que compartimos más tiempo que cualquier otra persona, fíjense ustedes, ¿no? Bien, dejemos aquí a Iván Illich, volveremos a ver si hace falta, para entonces volver a reflexionar sobre esta crisis, que según Iván Illich hizo mella a inicios del siglo XX, y que pues ya a mediados pues ya va a romper muchísimas cosas. Entonces, decíamos que la estética en el siglo XIX tuvo que ver o se inició también como un problema para enfrentarse a las nuevas técnicas visuales, en especial a la fotografía. Pero aquí me detengo en la misma palabra fotografía, incluso en el verbo fotografiar. Si uno descompone el verbo fotografiar, foto, luz, grafía, escritura, eso quiere decir que fotografiar es escribir con luz. La misma operación se puede hacer para el fonógrafo y el cinematógrafo, ambos con esa raíz griega grafía, de grafo, ¿no?, de escribir. Y entonces esto supone que estas tres técnicas, aparentemente no escriturales, no alfabéticas, como es la fotografía, escribir con luz, como es el fonógrafo, escribir con el sonido, o el cinematógrafo, escribir con imágenes y movimiento, es decir, que estas tres técnicas suponen una previa cultura letrada. No es posible ignorar el impacto de 2000 años de escritura en nuestra relación con los medios. Los medios audiovisuales rompieron con el monopolio de la lectura alfabética, es cierto, pero solo hasta cierto punto, pues en realidad vivimos en una oralidad secundaria dependiente de la radio, la televisión y el teléfono, aparatos cuyo funcionamiento presupone una escritura de instrucciones.
Es la tesis del sacerdote jesuita Walter G. Ong. Él es profesor o fue profesor, ya murió, en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, y tiene un libro también publicado por el Fondo de Cultura que se llama Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, originalmente publicado en inglés en 1982. Y entonces, esto también nos lleva a romper con el mito según el cual todavía hay culturas orales, porque hay que defender la oralidad. Esto de la oralidad hay que tener mucho cuidado porque ya no existe tal cual, sino solamente como una oralidad secundaria dependiente de los medios audiovisuales. Es decir, incluso en el plano más individual. Supongamos que yo no quiera ya leer más y que me conforme con lo que diga la radio y la televisión porque estoy saturado y ya no quiero leer más libros. Pues alguien me dirá, ¿qué crees? Si ves televisión o si escuchas radio, estarán leyendo por ti, porque tanto el locutor de la radio como el presentador de la televisión tienen un teleprompter, les preparan un texto antes de estar al aire, ¿no? Entonces eso quiere decir que no, solamente estamos bajo una oralidad secundaria dependiente de la previa cultura letrada. Esto es impresionante. Bien, entonces les había dicho en la introducción que me apoyaba yo también en uno de los grandes teóricos de los medios alemanes, que se llama Friedrich Kittler, con doble T, K-I-T-T-L-E-R, como Hitler, pero sin la H, sino, y más bien con la K, ¿no? Entonces, este Friedrich Kittler tiene un libro que se llama Gramophone, Film, Typewriter, no se ha traducido al español, pero básicamente quiere decir fonógrafo, cine y máquina de escribir. Y entonces, en ese libro, que constituye pues su tesis para subir como profesor ya de tiempo completo, recuerden que en Alemania ustedes no solamente basta con que presenten su tesis doctoral para considerarse como tales, sino que si quieren conseguir chamba de tiempo completo, como profesores de tiempo completo, necesitan además hacer otra tesis que compruebe y verifique si lo que defendieron inicialmente está bien. Entonces, esta es la tesis de Kittler en ese momento y que se llama pues, Gramophone Film Typewriter. Y entonces ahí, poniéndole atención, él como profesor de literatura y de los medios, poniéndole atención a estas técnicas no alfabéticas, ¿no? O por decirlo, técnicas tal cual, aparentemente objetos, va a ver el impacto que van a tener. Y entonces, él, que fue el que introdujo el postestructuralismo francés a Alemania en un congreso de 1979, ¿no? Que se celebró en Alemania y al cual él invitó radicalmente o directamente pues, a Foucault y a Derrida, va a decir lo siguiente: toda máquina, discreta o no, trata de imitar al cerebro al escribir y leer, al almacenar y escanear, al grabar y reproducir. En principio, aunque Edison, el inventor del fonógrafo, por razones prácticas más tarde separó las unidades de grabación de las reproductoras, es el mismo lápiz el que graba y luego traza el surco fonográfico. Recordemos, el fonógrafo es escribir con sonido. La huella que precede a toda escritura, la huella de la pura diferencia aún abierta entre leer y escribir, es simplemente una aguja de gramófono. Allanar un camino y volver sobre un camino coinciden. El fonógrafo implementa la memoria y por lo tanto la hace inconsciente. Cierro comillas de Kittler. Kittler más adelante agrega cómo el psicoanálisis de Freud es un correlato del cine, es decir, sin el cine Freud no se hubiera podido cranear, inventar o idear o formular la teoría del psicoanálisis según la cual nosotros tenemos un subconsciente. Y es de notar lo que decíamos al principio, como cantidad de neurolingüistas, sobre todo, trabajan para las grandes compañías Big Tech, para valga la redundancia, las grandes compañías tecnológicas, y trabajan precisamente en incorporar estos medios, WhatsApp, Facebook, a nuestro sistema nervioso central. Bien, la certidumbre de Derrida en la introducción de la gramatología, recordamos este libro central de Derrida del postestructuralismo francés, del construccionismo, ¿no? Sigue siendo tremenda. Escuchen esto que dice Derrida de la gramatología. La cibernética, y aquí ya vamos entrando también a nuestro otro tema central, la cibernética ha de desterrar por sí misma todos los conceptos metafísicos que hace poco sirvieron para separar al humano de la máquina, pero tal cibernética conservará la noción de escritura. Y aquí yo suelo
practicar el siguiente ejercicio, y es acercarse a cualquier máquina que ustedes tengan en su casa, cualquier electrodoméstico, desde un refri hasta un horno microondas, la licuadora, y verán que si no tienen incorporado un sistema de escritura, un pequeño teclado, al menos el horno microondas ya lo tiene, la licuadora no tardará en tenerlo, y más aún si nos vamos acercando al Internet de las cosas, ¿no? Sí que tienen un manual de instrucciones, lo cual vuelve a esta idea de Walter Young, oralidad secundaria, y a la idea de Derrida, según la cual toda máquina ya tarde o temprano estará aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, repitamos esa certidumbre tremenda de Derrida. La cibernética ha de desterrar por sí misma todos los conceptos metafísicos que hace poco sirvieron para separar al humano de la máquina, pero tal cibernética conservará las nociones de la lectoescritura. Bien, hasta aquí entonces este problema planteado históricamente de la lectura como problema estético. Ahora me voy a referir tal cual a la lectura en la época en la época de la reproductibilidad cibernética. Pero fíjense que estuve también muy tentado a titularla no cibernética, sino pandémica, por lo siguiente. El famoso ensayo de Walter Benjamin, este filósofo alemán de origen judío, primo hermano o primo cercano de Hannah Arendt, otra filósofa germana exiliada por los nazis, en este exceso, fíjense, el nazismo no es sino la consecuencia del exceso de la metodología nacionalista, porque ¿cómo es posible, y de eso se quejaba después Hannah Arendt, que ella, cuya lengua materna era el alemán, tenía que presentarse como judía? Pero ella misma se quejaba de eso, ella era alemana. ¿Por qué diablos tenía que presentarse como judía? Claro que lo era y respetaba esas tradiciones, pero no era una judía ortodoxa, con lo cual ya había hecho pues, una especie de sacralización de esas cosas. Entonces, ese exceso de metodología nacionalista llevó al nazismo a considerar que solo unos eran alemanes y otros no. Y claro, en efecto atentó contra la gente más cosmopolita, que no se reduce a la cultura nacional, sino que está leyendo otras cosas, y los echó y los obligó al exilio, y en este caso pues Hannah Arendt alcanzó a llegar a Nueva York, pero Walter Benjamin en 1940 estaba tratando de cruzar la frontera entre Francia y España a través en la frontera, sobre todo ahí en Cataluña, para abordar un barco que lo iba a llevar a América, y ahí lo agarraron miembros de la Gestapo o quizás funcionarios franquistas, y él ya pues se vio encerrado, se vio acorralado como una rata y prefirió tomar cianuro según las hipótesis más establecidas y se suicidó. Entonces Benjamin es uno de esos pues, alemanes cultísimos, cosmopolitas, ¿no? de familia con dinero, que no se redujo a la cultura nacional y que pues empezó también a pensar la técnica. Y en este libro que se llama La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, pues uno lo lee ahora y es más actual que nunca. Benjamin hizo y rehizo este libro hasta sus últimos días y por eso tiene al menos 3 versiones. Una alemana de 1935, otra francesa de 1936 y una última de 1939, también en alemán, de la que suelen basarse sus traductores al español. En el último apartado, cuando Benjamin afirma que solo la guerra moderna vuelve posible movilizar el conjunto de los medios técnicos del presente bajo el mantenimiento de las relaciones de propiedad, notamos una equivalencia con la pandemia. El COVID-19 ha afirmado a la humanidad, o lo que se conoce así, ante el sistema de aparatos, es decir, ha puesto a esa humanidad al servicio de su propio triunfo, del triunfo de Microsoft, por el cual estamos hablando, Teams, Google, Facebook, Zoom, etc. La humanidad, o lo que queda de ella, ha desacelerado el tráfico físico en función del tráfico de datos o cibernéticos. En lugar de trasladarse al trabajo o estudio, se conecta. Se ha vuelto ahora objeto de contemplación para sí misma. Su